Durante un prestigioso simposio, un académico multimillonario reta al público con una ecuación imposible y se burla de un muchacho humilde que observaba desde el fondo. Pero nadie se imaginaba que aquel pepenador invisible resolvería el problema frente a toda la crema innata de la academia. Lo que pasa después revela una verdad incómoda. El talento no tiene apariencia, solo necesita una oportunidad para brillar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol aún no había salido por completo cuando Miguel abrió los ojos bajo la marquesina de la panadería en la Avenida de los Insurgentes. El frío de la madrugada chilanga le calaba hasta los huesos a través de la camisa rota y los pantalones sucios que llevaba usando desde hacía semanas. Tenía 12 años, pero sus ojos cargaban el peso de toda una vida de abandono. A los 10 años, Miguel lo perdió todo. Primero fue su madre, que partió de forma repentina, dejando un vacío imposible de llenar. 6 meses después, su padre, destrozado por la tristeza, también se fue, incapaz de soportar la ausencia de la mujer que amaba. Miguel se quedó solo en la humilde casa de la colonia Narvarte, hasta que los pocos parientes que le quedaban lo dejaron a su suerte. Nadie quería la responsabilidad de cuidar una boca más que alimentar. Desde entonces, las calles de la Ciudad de México se convirtieron en su hogar. La gran ciudad, con sus edificios imponentes y avenidas bulliciosas, escondía miles de historias como la suya. Historias de niños invisibles que dormían donde podían y comían cuando tenían suerte. Miguel aprendió rápidamente las reglas de la supervivencia urbana. Aprendió a identificar los mejores lugares para pepenar latas, los horarios en que los restaurantes tiraban comida aún aprovechable, las marquesinas más protegidas del viento helado. Pero Miguel cargaba algo que lo diferenciaba de otros niños de la calle. Desde muy pequeño, demostraba una capacidad intelectual extraordinaria. A los 5 años, aprendió a leer por sí mismo observando los letreros de las calles, los espectaculares, los periódicos que encontraba en la basura. A los 7, ya resolvía problemas matemáticos complejos que veía en los cuadernos escolares desechados. Su madre, cuando aún vivía, solía decir que él tenía un don especial, un regalo que el mundo aún descubriría. La memoria de Miguel funcionaba de una forma diferente. Todo lo que veía o leía quedaba grabado en su mente como una fotografía perfecta. Podía recordar páginas enteras de libros que había leído una sola vez, fórmulas matemáticas que había estudiado en revistas científicas abandonadas, conceptos filosóficos que había absorbido de periódicos viejos. Era una memoria fotográfica excepcional, tan poderosa que asustaría a cualquier especialista. Pero ¿quién miraría a un niño descalzo y sucio e imaginaría que dentro de esa cabeza existía un universo de conocimiento? La sociedad no veía a Miguel. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del paisaje urbano, solo un problema social más que preferían ignorar. A veces, alguien le arrojaba una moneda. Otras veces, recibía miradas de asco o de lástima. Pero nadie se detenía a verlo de verdad. Nadie le preguntaba su nombre, su historia, sus sueños. Miguel era invisible. Aquella mañana de junio, Miguel se levantó de la marquesina y comenzó su rutina diaria. Primero, necesitaba encontrar agua para lavarse la cara. Después, se dirigiría a Ciudad Universitaria, donde se encuentra la UNAM. Allí encontraba su verdadero tesoro. No eran solo las latas que pepenaba en los alrededores del campus, era el conocimiento. En la basura de la universidad, Miguel descubría todo un mundo de posibilidades. Libros viejos que los estudiantes desechaban, revistas científicas anticuadas, apuntes de diversas carreras, periódicos académicos. Todo aquello alimentaba su mente hambrienta. Mientras otros niños de la calle buscaban comida, Miguel buscaba también conocimiento. Y devoraba cada palabra, cada ecuación, cada concepto, con una voracidad que solo quien tiene hambre de aprender puede entender. En los últimos meses, Miguel se había interesado particularmente por un tema complejo. Había encontrado en la basura
un libro dañado de farmacocinética, un área de la farmacia que estudia cómo se comportan los medicamentos en el cuerpo humano. El libro estaba roto, le faltaban varias páginas, pero Miguel absorbió todo lo que pudo leer. Las ecuaciones matemáticas que describían la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de fármacos en el organismo lo fascinaban. Pasaba horas repasando mentalmente las fórmulas, corrigiendo errores que encontraba, imaginando aplicaciones prácticas. Era increíble cómo funcionaba su mente. Aún sin haber pisado nunca un salón de clases sobre el tema, Miguel comprendía conceptos que a los estudiantes de farmacia les tomaba años dominar. Mientras caminaba por el Paseo de la Reforma en dirección a Ciudad Universitaria, Miguel pensaba en las ecuaciones que había estudiado la noche anterior. Su mente siempre estaba trabajando, siempre procesando información, siempre buscando conexiones entre diferentes conceptos. No necesitaba papel ni calculadora. Todo sucedía dentro de su cabeza, con una precisión matemática impresionante. El trayecto hasta la universidad le llevaba casi 2 horas caminando, pero a Miguel no le importaba. Durante el camino, lo observaba todo: los letreros de las farmacias, los anuncios de medicamentos, las conversaciones de la gente. Todo era material de aprendizaje, todo alimentaba aquella mente brillante que el destino había puesto en un cuerpo frágil y maltratado. Cuando llegó al campus de la UNAM, ya pasaban de las 8 de la mañana. El movimiento era intenso: estudiantes cargando mochilas pesadas, profesores apurados, personal cuidando los jardines. Miguel conocía bien ese ambiente. Pasaba allí casi todos los días, pepenando latas, recogiendo materiales reciclables, observando el universo académico desde lejos. A veces lograba entrar en algún salón de clases vacío y leía lo que estaba escrito en los pizarrones. Otras veces se sentaba en las bancas exteriores y escuchaba las discusiones de los estudiantes sobre sus investigaciones. Era como vivir en 2 mundos paralelos. Durante el día, Miguel era el pepenador de latas invisible, pero en su mente era un estudiante ávido, absorbiendo todo el conocimiento que encontraba en su camino. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente en el campus. Había un movimiento inusual alrededor del gran auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas. Banners coloridos anunciaban un importante simposio científico que se llevaría a cabo durante el día. Miguel se acercó con curiosidad, leyendo los carteles que hablaban sobre investigaciones avanzadas en el desarrollo de medicamentos, farmacocinética clínica, toxicología. Su corazón se aceleró. Aquel era exactamente el tipo de evento al que le encantaría asistir. Pero sabía que no se lo permitirían. Un niño de la calle no tenía lugar en un simposio científico. Miguel decidió entrar al auditorio de todos modos. Aún era temprano, antes de que el evento comenzara oficialmente. Pensó que podría aprovechar para recoger algunas latas que seguramente habían dejado allí durante la preparación del espacio. Además, quería echar un vistazo a los materiales. ¿Qué se distribuirían? Quizás podría conseguir algún folleto, algún cuadernillo informativo. El auditorio estaba vacío cuando Miguel entró sigilosamente. Las sillas estaban todas alineadas. El escenario estaba montado con un proyector y un micrófono, y al fondo había un enorme pizarrón blanco. Miguel caminó entre las filas, buscando materiales reciclables, pero su mirada fue capturada por algo que lo hizo detenerse por completo. En el pizarrón blanco, alguien había escrito una ecuación matemática extremadamente compleja. Era una ecuación de farmacocinética de múltiples compartimentos que describía la distribución de un medicamento por el cuerpo a lo largo del tiempo. Miguel la reconoció de inmediato. Aquello estaba relacionado con el libro que había encontrado meses atrás. Sus ojos recorrieron cada símbolo, cada integral, cada variable. Algo estaba mal. Lo sintió al instante. La ecuación tenía errores, pequeñas omisiones, variables mal posicionadas, integrales que no cuadraban correctamente. Miguel se acercó al pizarrón, hipnotizado. Su mente ya estaba trabajando en la corrección, reorganizando los términos, ajustando las constantes, recalculando las integrales.
Se olvidó de dónde estaba, olvidó el hambre que sentía en el estómago, olvidó el frío que le calaba los huesos. En ese momento, solo existían él y la ecuación. Por primera vez, en mucho tiempo, Miguel sintió algo que había olvidado que existía: pertenencia. Allí, frente a aquella ecuación compleja, no era un niño de la calle. Era un matemático, un científico, alguien capaz de comprender y resolver problemas que la mayoría de la gente ni siquiera podría empezar a entender. Sus manos temblaban mientras miraba el pizarrón, imaginando cómo sería tomar ese gis y corregir los errores, mostrarle al mundo que él existía, que tenía valor, que su mente brillante merecía ser reconocida. Pero la realidad lo trajo de vuelta cuando escuchó voces que se acercaban al auditorio. Miguel se alejó rápidamente del pizarrón y buscó un rincón menos visible. Sabía que no debía estar allí, sabía que lo expulsarían si lo descubrían, pero no podía irse. Quería ver quién resolvería esa ecuación. Quería saber si alguien notaría los errores que él había identificado. Las puertas del auditorio se abrieron y comenzaron a llegar los primeros participantes del simposio. Eran profesores, investigadores, estudiantes de posgrado, todos bien vestidos, cargando portafolios de piel, conversando sobre sus investigaciones en un lenguaje técnico y sofisticado. Miguel observaba todo desde su rincón discreto, tratando de pasar desapercibido. Por un momento, funcionó. La gente entraba, se saludaba, buscaba sus lugares. Nadie prestaba atención al niño sucio y descalzo en el fondo del auditorio. Pero entonces, uno de los organizadores del evento, un señor de traje gris y lentes dorados, se percató de la presencia de Miguel. Su rostro se contrajo en una expresión de repulsión e indignación. El hombre caminó rápidamente hacia Miguel, sus pasos firmes resonando en el auditorio que comenzaba a llenarse. No necesitó decir nada. Su mirada lo decía todo. Miguel era un intruso, alguien que no pertenecía a ese ambiente de conocimiento y ciencia. El organizador hizo un gesto brusco con la mano señalando hacia la puerta. «Sal, ahora». Miguel sintió el peso de la humillación caer sobre sus hombros, ese sentimiento familiar de rechazo, de ser tratado como menos que humano. Bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia la salida, mientras algunos participantes del evento miraban la escena con indiferencia. Solo otro niño de la calle siendo puesto en su lugar. Nada nuevo. Pero antes de que Miguel llegara a la puerta, sucedió algo que lo cambiaría todo. Un hombre entró en el auditorio con una presencia que inmediatamente dominó el espacio. Alto, de cabello canoso, perfectamente peinado, usando un traje italiano impecable y un reloj que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Era el doctor Ricardo Garza, empresario multimillonario del sector farmacéutico y profesor honorario de la universidad. Era conocido no solo por su fortuna, sino también por su inteligencia afilada y, sobre todo, por su arrogancia. A Ricardo Garza le encantaba demostrar su superioridad intelectual siempre que tenía la oportunidad. Y ese día había preparado algo especial para el simposio. Ricardo subió al escenario incluso antes de que el evento comenzara oficialmente. Le encantaba hacer entradas dramáticas, asegurarse de que todas las miradas estuvieran sobre él. Con una sonrisa presuntuosa, señaló la ecuación en el pizarrón y anunció en voz alta para que todos lo oyeran. Estaba ofreciendo una recompensa de $1.000.000 para quien lograra resolver esa ecuación allí mismo, durante el simposio, sin consultar nada, solo con conocimiento puro. El público murmuró sorprendido. $1.000.000 era una cantidad absurda, pero Ricardo Garza tenía suficiente dinero para hacer ese tipo de apuestas sin pestañear. Su objetivo era claro. Quería demostrar que era el hombre más inteligente en esa sala, que nadie sería capaz de resolver su desafío. Era una demostración pública de ego. La mirada de Ricardo recorrió el auditorio, saboreando la atención que recibía, cuando sus ojos encontraron a Miguel, todavía parado cerca de la puerta, a punto de salir. Una expresión de diversión cruel cruzó el rostro del empresario.
Señaló directamente al niño descalzo y sucio, y con un tono sarcástico que hizo reír al público, declaró que cualquier persona podía intentar resolver la ecuación, incluso ese pepenador de latas de allá al fondo. Las risas resonaron en el auditorio. Algunas personas se giraron para mirar a Miguel, divertidas con la broma. Otras ni se molestaron, considerando la situación demasiado irrelevante para merecer su atención. Miguel sintió que la sangre le hervía en las venas. Ese hombre no lo conocía. No sabía nada de él. No tenía idea de lo que existía dentro de esa cabeza. Para el doctor Ricardo Garza, Miguel era solo un estorbo, una broma, un ejemplo perfecto de la distancia entre los privilegiados y los excluidos. Pero algo dentro de Miguel se negó a aceptar esa humillación. Algo profundo, algo que había permanecido dormido durante los 2 años en las calles, despertó en ese momento. Era la voz de su madre, diciéndole que tenía un don especial. Era el recuerdo de su propia inteligencia, tan brillante y poderosa, pero escondida bajo la ropa sucia y los pies descalzos. Era la rebeldía contra un mundo que juzgaba a las personas por su apariencia, no por lo que llevaban dentro. Miguel se detuvo, se giró lentamente para encarar al doctor Ricardo Garza, y entonces, con una voz que lo sorprendió incluso a él mismo por su firmeza, aceptó el desafío. «Yo voy a resolver la ecuación», dijo Miguel. El auditorio quedó en silencio absoluto por un momento. Después, las risas recomenzaron, aún más fuertes. Algunos participantes comentaban entre sí, encontrando graciosa la situación absurda. Un niño de la calle sin educación formal queriendo resolver una ecuación que ni los doctores presentes se sentían seguros de intentar. Ricardo Garza sonrió aún más, encantado con el entretenimiento inesperado. Hizo un gesto teatral, invitando a Miguel a subir al escenario. «Venga, venga, joven, muéstrenos de lo que es capaz». La ironía en su voz era evidente. No esperaba nada más que una mayor humillación para el niño. Miguel caminó lentamente por el pasillo central del auditorio. Cada paso era un acto de valentía. Cada mirada que sentía sobre él era un peso adicional en sus hombros. Pero no se detuvo. Continuó caminando hasta llegar al escenario, subir los escalones y quedar frente al enorme pizarrón blanco. El organizador, que había intentado expulsarlo antes, ahora observaba la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Ricardo Garza se cruzó de brazos, esperando el espectáculo de incompetencia que seguramente estaba por venir. Miguel miró la ecuación en el pizarrón. Respiró hondo. Se pasó la mano por la camisa sucia, en un gesto inconsciente de querer presentarse mejor, de recuperar un poco de la dignidad que le habían quitado. Entonces tomó el gis. Sus manos ya no temblaban. Dentro de su mente, todo estaba perfectamente claro. La ecuación se desdoblaba en capas de comprensión, cada variable encontrando su lugar, cada integral resolviéndose naturalmente. Miguel comenzó a escribir, no de forma caótica o desesperada, sino metódica, organizada, mostrando cada paso del razonamiento. Primero, identificó los errores que había notado en la ecuación original. Señaló omisiones en las variables de volumen de distribución. Corrigió los coeficientes de eliminación renal. Reorganizó las integrales que describían la absorción del medicamento a lo largo del tiempo. El público comenzó a agitarse. La risa había dado paso a susurros de confusión. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, tratando de seguir lo que Miguel escribía. Un profesor de farmacocinética en la tercera fila se puso sus lentes y los ajustó, sin creer lo que estaba viendo. Ese niño no estaba simplemente inventando números al azar, estaba demostrando un entendimiento profundo y sofisticado del tema. Miguel continuó escribiendo, explicando cada concepto en voz alta. Su voz, inicialmente tímida, fue ganando fuerza a medida que se sumergía en las matemáticas. Hablaba sobre compartimentos múltiples, sobre cinética de primer orden versus orden cero, sobre aclaramiento y vida media plasmática, términos técnicos que había aprendido solo, en libros encontrados en la basura, pero que ahora fluían de su boca
con una naturalidad impresionante. El pizarrón se fue llenando con ecuaciones auxiliares, gráficos explicativos, demostraciones matemáticas elegantes. Ricardo Garza ya no sonreía. Su rostro se había transformado en una máscara de incredulidad. Se acercó al pizarrón, mirando con atención lo que Miguel escribía. Intentaba encontrar errores, inconsistencias, cualquier cosa que probara que aquello era un golpe de suerte. Pero no encontraba nada. Al contrario, la resolución no solo era correcta, sino genial. Miguel utilizaba atajos matemáticos sofisticados, métodos de simplificación que ni siquiera Ricardo, con toda su costosa y prestigiosa formación académica, había considerado. El niño descalzo estaba dando una clase de farmacocinética avanzada a un público de doctores. Cuando Miguel finalmente terminó, poniendo el punto final en la última ecuación, el auditorio estaba en silencio total. Nadie reía ya. Nadie comentaba. Todos estaban procesando lo que acababan de presenciar. Un hombre se levantó lentamente de la primera fila. Era el profesor Dr. Mario Sánchez, una referencia nacional en farmacocinética, autor de diversos libros sobre el tema, respetado en todo el país. Subió al escenario con pasos medidos, se acercó al pizarrón y comenzó a analizar la resolución en silencio. Sus ojos recorrieron cada línea, cada cálculo, cada deducción. Toda la sala contenía la respiración, esperando el veredicto del especialista. El profesor Mario se giró hacia el público y su voz resonó en el auditorio. Está correcto, no solo correcto, es brillante. Utilizó un método de integración por partes que yo mismo no había considerado para este tipo de problema. La solución es impecable. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. La gente se miraba entre sí, incrédula. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un niño de la calle, sin educación formal, sin acceso a profesores o recursos, había resuelto una ecuación que desafiaba incluso a los especialistas presentes? La respuesta estaba allí, en el pizarrón, escrita con la letra irregular, pero el razonamiento perfecto de Miguel. Ricardo Garza estaba pálido. Su arrogancia había sido completamente destruida frente a cientos de testigos. Había hecho la apuesta esperando humillar a otros, probar su superioridad intelectual, pero ahora era él quien estaba siendo humillado. Por un niño que la sociedad había descartado como basura. Miguel se giró para encarar al empresario. No había triunfo en sus ojos, solo cansancio y una profunda tristeza. Comenzó a hablar y su voz, aunque baja, cargaba un peso emocional que silenció por completo el auditorio. Miguel contó su historia, no con autocompasión, sino con una honestidad cruda. Habló de haber perdido a sus padres con solo 10 años, de haber sido abandonado por los parientes que deberían haberlo protegido, de vivir en las calles desde hacía 2 años, pepenando basura para sobrevivir, de dormir bajo marquesinas en el frío de la madrugada, del hambre constante, de la invisibilidad que la sociedad impone a los pobres. Pero Miguel también habló de su mente, de cómo aprendió a leer solo a los 5 años, de su memoria fotográfica, de los libros y revistas científicas que encontraba en la basura y devoraba con hambre de conocimiento, de cómo estudiaba farmacocinética, matemáticas avanzadas, física, filosofía, todo solo, sin profesor, sin salón de clases, sin nada más que su determinación y su inteligencia natural. Mientras ustedes dormían en camas calientes, yo dormía en el suelo frío, dijo Miguel, con la voz temblando de emoción. Mientras ustedes comían 3 veces al día, yo hurgaba en la basura esperando encontrar algo, pero mi mente nunca dejó de trabajar. Mi hambre de conocimiento nunca fue menor que mi hambre de comida. Y hoy ustedes se rieron de mí. Se rieron porque soy pobre, porque estoy sucio, porque no tengo zapatos. Juzgaron mi inteligencia por mi apariencia. Lágrimas comenzaron a correr por los rostros de varias personas en el público. La vergüenza era palpable en el aire. Miguel continuó, ahora mirando directamente a Ricardo Garza. «Usted me usó como una broma hoy», dijo Miguel. «Me humilló frente a todos, pensando que yo era inferior. Pero usted estaba equivocado. La inteligencia no tiene domicilio.
el talento no necesita apellido. La genialidad puede nacer en cualquier lugar siempre y cuando alguien le dé una oportunidad. El problema no es que los niños como yo no seamos inteligentes. El problema es que nadie nos mira, nadie cree en nosotros, nadie nos da oportunidades. Ustedes desperdician talentos todos los días porque prefieren juzgar por la apariencia. ¿Cuántos otros Migueles hay por ahí, invisibles, pepenando basura, durmiendo en la calle, con mentes brillantes que nunca serán descubiertas? ¿Cuántos genios pierde México porque nacieron pobres? Las palabras de Miguel resonaron en el auditorio como un trueno. Algunas personas lloraban abiertamente ahora. Otras tenían los puños cerrados, emocionadas por la cruda verdad que acababan de escuchar. Ricardo Garza estaba paralizado. Por primera vez en décadas se sentía pequeño. Su fortuna, su estatus, su costosa educación, nada de eso importaba en ese momento. Había sido derrotado, no solo intelectualmente, sino moralmente. Con las manos temblando, Ricardo tomó su celular. Pidió que alguien del público lo ayudara a crear una cuenta bancaria para Miguel allí mismo. Una estudiante de economía se ofreció, tramitando rápidamente los documentos necesarios a través de una aplicación. En cuestión de minutos, Miguel tenía su primera cuenta bancaria. Y entonces, frente a todos, Ricardo Garza transfirió 1.000.000 de pesos. El comprobante apareció en la pantalla del celular. La promesa había sido cumplida, pero el dinero parecía secundario en ese momento. Lo que realmente importaba era lo que ese acto representaba: el reconocimiento, la validación, la prueba de que Miguel no era invisible. Entre el público, una joven estudiante de periodismo llamada Sofía había grabado toda la escena en su celular. Estaba llorando mientras sostenía el aparato con manos temblorosas. Aquello no era solo una historia interesante, era un momento histórico, un retrato perfecto de la desigualdad mexicana y del desperdicio de talentos que ocurría todos los días en las calles del país. Tan pronto como terminó el simposio, Sofía publicó el video en sus redes sociales. La descripción era simple, pero poderosa. Un niño de la calle acaba de resolver una ecuación de farmacocinética que los doctores no podían. Vive en las calles desde hace 2 años. Estudia solo con libros de la basura. Tiene una mente brillante. Y la sociedad lo trata como invisible. ¿Cuántos Migueles perdemos todos los días? El video se viralizó en cuestión de horas. Primero fueron cientos de compartidos, luego miles. En pocas horas, millones de mexicanos habían visto ese momento extraordinario. El nombre de Miguel comenzó a aparecer en todos los noticieros. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían contar la historia del niño genio que vivía en las calles. La conmoción nacional era inmensa. La gente se preguntaba cómo era posible que un niño tan brillante estuviera abandonado, invisible, pepenando basura para sobrevivir. Mientras todo el país discutía su historia, Miguel estaba sentado solo en una banca de la plaza cercana a la universidad. Miraba el celular que la estudiante Sofía le había prestado para que pudiera ver el comprobante de la transferencia. 1.000.000 de pesos. Era más dinero, del que jamás había imaginado que existiera. Con esa cantidad, podría rentar un lugar para vivir, comprar ropa, tener comida todos los días. Podría finalmente salir de las calles, pero Miguel no sentía solo alivio o felicidad. Sentía también un peso inmenso, porque sabía que su historia, aunque extraordinaria, no era única. Había miles de otros niños y niñas en las calles, con talentos ocultos, potenciales desperdiciados, sueños sofocados por la pobreza, y la mayoría de ellos nunca tendría la suerte que él tuvo. Nunca estarían en el lugar correcto, en el momento correcto, con la ecuación correcta. Permanecerían invisibles para siempre. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Miguel miró el cielo anaranjado e hizo una promesa silenciosa. No sería solo una historia más de superación individual. Usaría su voz, su recién descubierta visibilidad para abrir caminos para otros, para que ningún talento se desperdiciara por causa de la pobreza, para que la inteligencia fuera reconocida independientemente del domicilio o de la cuenta bancaria. La mañana siguiente,
trajo una realidad completamente diferente para Miguel. Se despertó en el mismo lugar de siempre, bajo la marquesina de la panadería en la Avenida de los Insurgentes, pero el mundo a su alrededor había cambiado drásticamente. Su celular, aquel aparato prestado por Sofía, que ahora guardaba como un tesoro, no paraba de vibrar con notificaciones. El video había superado los 5 millones de vistas durante la noche. Gente de todo México comentaba, compartía, lloraba. La historia del niño genio de las calles había tocado una herida profunda en la sociedad mexicana. Mientras Miguel intentaba procesar todo aquello, una camioneta de un noticiero se detuvo frente a la panadería. Alguien había descubierto dónde dormía. El reportero salió apurado, seguido por un camarógrafo, y se acercó a Miguel con un micrófono en la mano. Querían una entrevista. Querían saber más sobre su vida, sus sueños, sus planes. Miguel, aún aturdido, aceptó hablar, pero pidió solo una cosa: que no se enfocaran solo en él, que mostraran también a los otros niños y niñas de la calle que vivían allí cerca, que le recordaran a México que él no era el único talento escondido en la invisibilidad de la pobreza. La entrevista salió al aire en el noticiero de la mañana y emocionó aún más al país. Miguel habló con una madurez impresionante para sus 12 años. Explicó que no quería ser tratado como una excepción, como un caso aislado de superación. Quería que su historia sirviera de alerta, de denuncia, de un llamado para que la sociedad mirara a los niños abandonados no con lástima o asco, sino con respeto y oportunidad. Mientras tanto, la presión sobre la UNAM se intensificaba a cada hora. Redes sociales, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, todos exigían una respuesta de la institución, como una universidad pública dedicada al conocimiento y a la formación de ciudadanos. Permitía que un genio como Miguel viviera en las calles pepenando basura en su propio campus. La rectoría se reunió con carácter de emergencia. El rector, el doctor Fernando Castillo, era un hombre de 60 años, de cabello blanco, mirada seria pero compasiva. Entendía la gravedad de la situación. No se trataba solo de ayudar a Miguel. Se trataba de asumir una responsabilidad social que la universidad siempre había pregonado, pero no siempre practicado. Al final de la reunión, se tomó la decisión. La UNAM le ofrecería a Miguel una beca completa de estudios, alojamiento en la residencia estudiantil, alimentación completa y acompañamiento psicológico. Pero antes de eso, necesitaría completar sus estudios básicos. Miguel había dejado la primaria en 1905, quinto grado, cuando perdió a sus padres. La universidad organizaría un programa especial de aceleración académica, con profesores dedicados a ayudarlo a recuperar el tiempo perdido. El rector se aseguró de hacer el anuncio personalmente en una conferencia de prensa que reunió a decenas de periodistas. La universidad reconocía su error. Reconocía que había fallado en ver el talento que vivía literalmente bajo sus narices, y se comprometía no solo a ayudar a Miguel, sino a crear políticas permanentes para identificar y apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social con potencial académico. Cuando Miguel recibió la noticia, estaba sentado en una banca de la plaza cercana a la universidad, leyendo un libro de física que había encontrado en la basura esa mañana. Sofía, la estudiante de periodismo que había grabado y publicado el video, fue hasta él para contárselo personalmente. Miguel escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. Cuando Sofía terminó, respiró hondo e hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Y los otros niños? Los otros niños que viven en las calles, ¿qué va a pasar con ellos? La pregunta quedó en el aire por un momento. Sofía no tenía respuesta. Miguel continuó: si acepto esta ayuda, solo me convertiré en lo que no quiero ser, una excepción. Una historia bonita para que la sociedad se sienta mejor consigo misma, mientras miles de otros talentos continúan pudriéndose en las calles. Quiero aceptar, pero con una condición. La universidad debe crear un programa permanente, un proyecto que vaya a las calles, a los albergues, a las periferias, a buscar niños y jóvenes con potencial, que ofrezca oportunidades reales, no solo asistencialismo,
que transforme el sistema, no que solo salve a una persona. Las palabras de Miguel demostraban una conciencia social excepcional. Ese niño no pensaba solo en sí mismo, en su propia salvación. Pensaba en el colectivo, en la justicia, en el cambio estructural. Sofía se emocionó. Prometió llevar la condición de Miguel hasta el rector. Prometió hacer todo a su alcance para que eso sucediera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la lujosa oficina de su empresa farmacéutica en la avenida Santa Fe, Ricardo Garza enfrentaba su propia crisis. Desde el simposio, no podía dormir bien, no podía concentrarse en el trabajo. Su mente volvía constantemente a ese momento en el auditorio, al rostro de Miguel, a las palabras que el niño había dicho, a la humillación que él, Ricardo, merecía haber sentido, pero que inicialmente había intentado negar. Su secretaria, Laura, una mujer de mediana edad que trabajaba con él desde hacía 15 años, entró en la oficina cargando una pila de periódicos. Todos traían la historia de Miguel en la portada. Algunos se enfocaban en el aspecto emocionante de la superación, otros hacían críticas duras a la sociedad, y algunos, los que más incomodaban a Ricardo, analizaban su comportamiento en el simposio. El empresario arrogante que intentó humillar a un niño pobre y terminó siendo derrotado por él. Los medios no eran amables. Ricardo estaba siendo retratado como el villano de la historia, el símbolo de la élite insensible y cruel. Laura puso los periódicos sobre el escritorio y miró a su jefe con una expresión que mezclaba preocupación y decepción. «Doctor Garza», dijo suavemente, «he trabajado para usted por muchos años. Siempre lo he respetado. Pero lo que pasó en ese auditorio...» No terminó la frase, pero no era necesario. Ricardo sabía exactamente lo que estaba diciendo. Había cruzado una línea. Había revelado una crueldad que ni él mismo sabía que cargaba. «¿Por qué hice eso?», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Laura. «¿Por qué necesité humillar a un niño pobre para sentirme superior?». Laura no respondió, solo esperó. Ricardo continuó, su voz cargada de algo que rara vez demostraba. «Remordimiento genuino. Pasé toda mi vida construyendo esta imagen, el empresario brillante, el intelectual superior, el hombre que tiene todas las respuestas. Pero un niño descalzo, que estudia con libros de la basura, demostró que no sé nada, demostró que mi arrogancia es vacía, y lo peor es que tenía razón. En todo lo que dijo, desperdiciamos talentos, juzgamos por la apariencia, somos crueles con quienes más necesitan ayuda». La transformación que comenzaba a ocurrir dentro de Ricardo era real. No era solo culpa o vergüenza social, era un despertar genuino. Por primera vez en décadas, estaba viendo más allá de su burbuja de privilegios. Laura se dio cuenta del cambio y decidió desafiarlo. «Si de verdad quiere hacer algo diferente», dijo ella, «no se quede solo lamentándose. Haga algo concreto. Ese niño está proponiendo crear un programa para ayudar a otros niños. Usted tiene recursos, tiene influencia. Puede ser parte de la solución en lugar de seguir siendo parte del problema». Las palabras de Laura golpearon a Ricardo como un puñetazo. Tenía razón, totalmente. Tomó el teléfono y llamó directamente al rector de la UNAM. La conversación fue directa. Ricardo quería saber sobre el programa que Miguel había propuesto como condición para aceptar la ayuda de la universidad. Quería saber cuánto costaría. Quería saber cómo podría ayudar. El rector, inicialmente sorprendido, explicó que la propuesta de Miguel era ambiciosa. Crear un programa de búsqueda activa de talentos, con equipos multidisciplinarios yendo a las calles, albergues y comunidades periféricas. Ofrecer no solo lugares en la universidad, sino todo el apoyo necesario. Alojamiento, alimentación, salud, acompañamiento psicológico, preparación académica. Sería caro, muy caro, pero sería transformador. Ricardo no dudó. «Quiero financiar el proyecto», dijo. «Quiero ser el primer gran donante. Y quiero hacer más que eso. Quiero participar activamente. Quiero aprender de este niño. Quiero entender lo que no vi en toda mi vida por estar encerrado en mi torre de marfil». El rector guardó silencio por un momento, procesando ese giro inesperado.
Luego aceptó, con una condición. Ricardo tendría que hacerlo con humildad, sin reflectores, sin marketing personal. No como un acto de caridad para limpiar su imagen, sino como un compromiso genuino con la justicia social. Ricardo estuvo de acuerdo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo realmente importante. 2 días después, en una reunión a puerta cerrada en la rectoría, Miguel, el rector Fernando, Ricardo, Sofía y representantes de movimientos sociales se juntaron para discutir el proyecto. Miguel entró en la sala con ropa nueva que Sofía le había comprado, pero sus ojos aún cargaban esa intensidad, esa determinación que había impresionado a todos en el simposio. Miró directamente a Ricardo. No había enojo en su mirada, solo una exigencia silenciosa, una expectativa de que ese hombre demostrara que realmente había cambiado. La reunión duró horas. Discutieron cada detalle del proyecto. Miguel tenía ideas claras y sorprendentemente maduras sobre cómo debería funcionar. No quería un programa asistencialista que tratara a los niños pobres como pobrecitos. Quería un programa que reconociera su potencial, que los tratara con dignidad y respeto, que ofreciera desafíos intelectuales rigurosos, que no facilitara las cosas por lástima, que preparara a esos niños para competir en igualdad de condiciones con quienes siempre tuvieron acceso a escuelas caras y profesores particulares. Ricardo escuchó todo en silencio, tomando notas. Ahora se daba cuenta de lo limitada que había sido su visión del mundo. ¿Cuánto había perdido por vivir aislado en su burbuja de privilegios? ¿Y cuánto podría aprender si abría su mente a realidades diferentes? Al final de la reunión, el proyecto había tomado forma. Se llamaría Diamantes en Bruto. Un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos y educadores recorrería las calles de la Ciudad de México, identificando a jóvenes en situación de vulnerabilidad con un potencial académico extraordinario. Esos jóvenes recibirían becas completas de estudio, alojamiento estudiantil, alimentación, salud y todo el apoyo necesario para desarrollar sus talentos. Pero el proyecto no se detendría ahí. También incluiría mentorías con profesionales de diversas áreas, pasantías en empresas, acceso a laboratorios y equipos de última generación. La idea no era solo sacar a esos niños de las calles, sino prepararlos para transformar sus propias realidades y eventualmente la realidad de sus comunidades. Miguel sería el primer beneficiario y también el símbolo del proyecto, pero insistió en participar activamente en las decisiones. Él entendía la realidad de las calles de una forma que nadie más en esa sala entendía. Sabía cuáles eran las verdaderas necesidades, los verdaderos obstáculos. Su voz, por lo tanto, era esencial. Ricardo se comprometió con una donación inicial de -10 millones de pesos. Era mucho dinero, pero él tenía mucho más, y por primera vez estaba usando su fortuna para algo que realmente importaba. También se ofreció a usar su influencia para atraer a otros grandes donantes, para transformar ese proyecto en una iniciativa permanente, sostenible, capaz de sobrevivir independientemente de su participación personal. La noticia del proyecto Diamantes en Bruto se anunció en una emotiva conferencia de prensa. Miguel subió al podio junto al rector y a Ricardo. Las cámaras disparaban frenéticamente. Los periodistas hacían preguntas atropelladas. Miguel tomó el micrófono y habló con la misma claridad y madurez que había demostrado en el simposio. «Este proyecto no se trata de mí», dijo. «Se trata de todos los niños que la sociedad finge no ver. Se trata de reconocer que el talento no tiene domicilio, que la inteligencia no necesita apellido, que la genialidad puede nacer en cualquier lugar. Este proyecto es un primer paso, pequeño, pero importante, porque si logramos demostrar que es posible, que funciona, quizás otras ciudades, otros estados, otros países sigan el ejemplo. Quizás un día vivamos en un mundo donde ningún niño sea invisible, donde ningún talento se desperdicie por causa de la pobreza». Las palabras de Miguel emocionaron a todos. Ricardo, a su lado, se limpiaba discretamente una lágrima. Nunca imaginó que sería transformado por un niño de 12 años,
que sería forzado a confrontar sus prejuicios, su arrogancia, su crueldad casual. Pero ahora estaba sucediendo, y él elegía abrazar esa transformación en lugar de resistirse a ella. Después de la conferencia, Miguel tuvo su primer día oficial como estudiante en la residencia universitaria de la UNAM. Sofía se aseguró de acompañarlo. Se había convertido en una especie de hermana mayor para él, alguien en quien confiaba, alguien que lo ayudaba a navegar en este mundo nuevo y aterrador. El cuarto en la residencia era simple pero limpio. Una cama, un escritorio, un armario. Para Miguel, que había pasado los últimos 2 años durmiendo en marquesinas y debajo de puentes, aquello era un palacio. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir la emoción que había reprimido. Las lágrimas corrieron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. Sofía se sentó a su lado y lo abrazó. «Te mereces esto, Miguel», dijo suavemente. «Siempre te lo mereciste. El problema nunca fuiste tú. Fue el mundo que no estaba listo para ver tu luz, pero ahora lo está. Y vas a brillar tanto que nadie más podrá ignorarte». Miguel se secó las lágrimas y sonrió. Era una sonrisa pequeña, aún tímida, pero genuina. Por primera vez en 2 años, sentía que quizás había un futuro, que quizás sus sueños no eran solo fantasías imposibles, que quizás realmente podría hacer una diferencia. Los primeros meses en la universidad fueron desafiantes. Miguel tuvo que adaptarse a una rutina completamente diferente: clases regulares, horarios fijos, convivencia con otros estudiantes. Comenzó en 1900 un programa de aceleración académica, estudiando contenidos que debería haber aprendido en los años que pasó en las calles. Pero su inteligencia extraordinaria hacía que absorbiera todo con una velocidad impresionante. Los profesores estaban maravillados con su capacidad de comprensión. No solo memorizaba, sino que realmente entendía los conceptos, hacía conexiones, desarrollaba razonamientos complejos. En 6 meses, Miguel había recuperado todo el contenido perdido. Estaba listo para comenzar la preparatoria, pero los profesores sugirieron algo diferente. Con la capacidad que demostraba, especialmente en matemáticas y ciencias, quizás tenía sentido acelerar aún más su trayectoria académica, someterlo a exámenes de competencia, permitirle saltarse grados. Miguel pensó en la propuesta. No quería ser visto como un prodigio exhibicionista, pero tampoco veía sentido en pasar años estudiando cosas que ya dominaba. Aceptó el desafío. Hizo los exámenes, y los pasó todos con calificaciones excepcionales. A los 13 años, Miguel estaba cursando el último año de preparatoria. A los 14, ya la había concluido y se estaba preparando para el examen de admisión a la universidad. Su elección de carrera era obvia: farmacia, el área que lo había fascinado desde que encontró aquel libro dañado de farmacocinética en la basura, el área en la que había demostrado su genialidad en el simposio que cambió su vida. Mientras tanto, el proyecto Diamantes en Bruto comenzaba a mostrar resultados. El equipo de búsqueda activa había identificado a 15 jóvenes en el primer año, niños y adolescentes viviendo en situación de calle o en comunidades periféricas, con talentos excepcionales en diversas áreas: matemáticas, música, literatura, artes, ciencias. Cada uno de esos jóvenes recibió el mismo apoyo que Miguel, y cada uno de ellos comenzó a florecer de maneras únicas y hermosas. María José, una niña de 11 años que vivía en un albergue, resultó ser un prodigio de la música. Componía melodías complejas en su cabeza, sin haber tenido nunca acceso a instrumentos musicales o clases formales. Ahora estudiaba en el conservatorio, con profesores maravillados por su talento natural. Javier, un adolescente de 15 años que había pasado años en las calles, tenía una habilidad extraordinaria para los idiomas. Había aprendido inglés solo escuchando conversaciones de turistas. Ahora estudiaba mandarín, francés y alemán simultáneamente, con una facilidad asombrosa. Cada historia era única, cada talento era especial, y todos ellos eran la prueba viviente de que Miguel tenía razón,
que la sociedad desperdiciaba genios diariamente simplemente por no mirar más allá de la apariencia, más allá de la pobreza, más allá de la marginación. Ricardo Garza seguía todo de cerca. Visitaba regularmente la universidad, conversaba con los jóvenes del proyecto, participaba en reuniones de planificación. Su transformación era notable. El empresario arrogante que había subido al escenario del simposio con un aire de superioridad había dado paso a un hombre más humilde, más consciente, más humano. Comenzó a usar su influencia para promover cambios en su propia empresa. Creó un programa de pasantías para jóvenes de comunidades periféricas. Revisó sus políticas de contratación para eliminar prejuicios inconscientes. Aumentó la inversión en proyectos sociales. Laura, su secretaria, observaba estos cambios con satisfacción. Siempre había sabido que había un hombre mejor escondido bajo esa capa de arrogancia. Miguel había logrado alcanzar a ese hombre mejor. Un sábado soleado, 2 años después del simposio, Miguel estaba estudiando en la biblioteca de la universidad cuando apareció Ricardo. Le pidió unos minutos para conversar. Los dos fueron a una banca en el jardín exterior. Ricardo parecía nervioso, lo cual era inusual para alguien tan habitualmente seguro de sí mismo. «Miguel», comenzó, «necesito agradecerte. Cambiaste mi vida. Sé que puede sonar extraño viniendo de un multimillonario a un ex niño de la calle, pero es verdad». Miguel lo miró con curiosidad. Ricardo continuó, «Pasé décadas creyendo que mi valor estaba en mi fortuna, en mi intelecto, en mi estatus social. Construí muros a mi alrededor, muros que me impedían ver la realidad, sentir empatía, ser verdaderamente humano. Cuando subiste a ese escenario y me derrotaste, no solo derrotaste mi arrogancia intelectual, destruiste esos muros, me forzaste a mirar fuera de mi burbuja, y lo que vi me avergonzó profundamente». Miguel escuchó en silencio. Ricardo tenía lágrimas en los ojos ahora. «Pero también me diste esperanza», continuó. «Porque si un niño de 12 años que lo había perdido todo, que vivía pepenando basura, podía mantener su humanidad, su generosidad, su deseo de ayudar a otros, entonces quizás yo también podría convertirme en una mejor persona. Y lo estoy intentando, Miguel, todos los días. Quizás nunca logre reparar por completo el daño que hice con mi indiferencia a lo largo de los años. Pero estoy tratando de hacer las cosas diferente de ahora en adelante». Miguel puso la mano en el hombro de Ricardo en un gesto sorprendentemente maduro para sus 14 años. «Doctor Garza», dijo, «yo nunca quise humillarlo ese día. Solo quería que me vieran. Quería probar que existía, que tenía valor. Usted me dio esa oportunidad, aunque fuera sin querer. Y lo que usted está haciendo ahora, con el proyecto, con los cambios en su empresa, con su propia transformación, eso vale más que cualquier disculpa». Los dos hombres, separados por décadas de edad y mundos de experiencias, compartieron un momento de entendimiento mutuo. Allí, en esa banca en el jardín de la universidad, una amistad improbable comenzaba a formarse, una amistad basada en el respeto mutuo, en el crecimiento compartido, en el compromiso con la justicia social. En los meses siguientes, Miguel se preparó intensamente para el examen de admisión. Sabía que era capaz de pasarlo, pero quería más que eso. Quería una puntuación excepcional. Quería demostrar, no a los demás, sino a sí mismo, que estaba listo para ese siguiente paso. Cuando salieron los resultados, Miguel había obtenido la calificación más alta en farmacia. A los 15 años, sería el estudiante más joven en ingresar a la carrera en la historia de la UNAM. La noticia volvió a llamar la atención nacional. Miguel, el niño genio de las calles, continuaba su impresionante trayectoria, pero ahora ya no estaba solo. Tenía una familia improbable a su alrededor. Sofía, que se había convertido en una hermana. Ricardo, que se había convertido en un mentor. Los otros jóvenes de Diamantes en Bruto, que eran sus compañeros de viaje. Y miles de mexicanos que seguían su historia y celebraban su éxito. El primer día de clases en la Facultad de Farmacia fue emocionante. Miguel entró en el anfiteatro y se sentó en una de las sillas de enfrente.
Miró a su alrededor y vio a jóvenes de 18, 19, 20 años, todos mayores que él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. ¿Será que ese niño famoso realmente tenía la capacidad o era solo un truco mediático? A Miguel no le importaban esas dudas. Sabía que su trabajo hablaría por sí mismo. Y así fue. En las primeras semanas, quedó claro para todos que Miguel no era solo un talento mediático, era genuinamente brillante. Sus contribuciones en clase eran siempre profundas y bien fundamentadas. Sus trabajos eran impecables. Su comprensión de los conceptos iba mucho más allá de lo superficial. Los profesores comenzaron a tratarlo no como un niño prodigio, sino como un colega, intelectual respetable. Los compañeros de clase que inicialmente eran escépticos se convirtieron en admiradores y amigos. Miguel estaba finalmente donde siempre debió haber estado, en un ambiente de aprendizaje, rodeado de conocimiento, desarrollando su potencial. Los años en la calle habían dejado cicatrices. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía sentía una opresión en el pecho cuando veía a niños durmiendo en las calles. Todavía cargaba una profunda tristeza por la injusticia que presenciaba a diario. Pero ahora tenía herramientas para lidiar con eso. Terapia regular, apoyo emocional, una red de personas que se preocupaban por él y, sobre todo, tenía un propósito. Sabía que su historia podía inspirar cambios, que su voz podía ser utilizada para denunciar injusticias, que su ejemplo podía abrir puertas para otros. A medida que se acercaba el segundo año de la carrera, Miguel comenzó a pensar en cómo podría expandir el impacto de Diamantes en Bruto. El proyecto funcionaba bien en la Ciudad de México, pero ¿y el resto del país? ¿Cuántos talentos se estaban desperdiciando en otras ciudades, otros estados? Comenzó a articular una propuesta para nacionalizar el programa. Sería ambicioso, caro, complejo, pero posible. Si conseguían los socios adecuados, el financiamiento necesario, el apoyo político requerido. Miguel estaba decidido a hacerlo realidad. Su viaje apenas comenzaba. Habían pasado 3 años desde aquel día transformador en el simposio. Miguel ahora tenía 16 años y estaba a la mitad de la carrera de farmacia. Su rutina era intensa, dividida entre clases, laboratorios, investigaciones y su trabajo como portavoz del proyecto Diamantes en Bruto. El niño frágil y descalzo se había convertido en un joven determinado, elocuente y cada vez más consciente del poder que su historia conllevaba. Pero el peso de esa responsabilidad a veces era abrumador. Una tarde lluviosa de agosto, Miguel estaba en su cuarto en la residencia estudiantil, preparando una presentación para un congreso de asistencia social. Había sido invitado a hablar sobre el impacto del proyecto Diamantes en Bruto y su visión para expandir la iniciativa a nivel nacional. Mientras revisaba las diapositivas en la computadora que la universidad le había proporcionado, sintió esa ansiedad familiar oprimirle el pecho. Incluso después de años lejos de las calles, una parte de él todavía cargaba a ese niño invisible que nadie quería ver. El teléfono sonó. Era Sofía. Ahora trabajaba como periodista en una revista importante y seguía siendo una presencia constante en la vida de Miguel. Los dos habían desarrollado una conexión profunda, casi fraternal. Ella sabía leer sus silencios, se daba cuenta cuando él estaba abrumado y le ofrecía apoyo en los momentos difíciles. «Hola, amigo», dijo Sofía con ese tono afectuoso que siempre usaba con él. «¿Cómo estás?». Miguel suspiró. «Estoy bien, solo un poco nervioso por el congreso de la próxima semana». Sofía rió suavemente. «Ya has hablado ante públicos de miles de personas, Miguel. Te han entrevistado los periodistas más importantes del país. ¿Qué tiene de diferente esta vez?». Miguel guardó silencio por un momento antes de responder. «Esta vez voy a proponer algo grande, muy grande. Voy a pedir el apoyo del gobierno federal para nacionalizar Diamantes en Bruto. Si fallo, no solo estaré fallando yo, estaré fallándole a todos esos niños invisibles que están esperando una oportunidad». Sofía entendió la presión que sentía. «Miguel», dijo con firmeza,
Nunca has estado solo en esto. Tienes a todo un equipo trabajando en el proyecto. Tienes al doctor Garza financiando todo. Tienes a la universidad apoyándote. Y lo más importante, tienes tu historia, que es indiscutible. Nadie puede negar el impacto que has causado. Nadie puede ignorar los resultados que el proyecto ya ha demostrado. Confía en ti mismo. Las palabras de Sofía calmaron un poco la ansiedad de Miguel. Conversaron unos minutos más antes de colgar. Miguel volvió a su presentación con energía renovada. Ella tenía razón. Los números hablaban por sí solos. En los últimos 3 años, Diamantes en Bruto había identificado y apoyado a 63 jóvenes en la Ciudad de México, cada uno con una historia única de superación y talento. María José, la niña que componía música en su cabeza, acababa de ganar un premio nacional de composición. Su pieza sinfónica había emocionado al jurado y al público. Javier, el políglota autodidacta, estaba trabajando como intérprete voluntario para refugiados, usando sus dones lingüísticos para ayudar a otras personas marginadas. Julio, un chico de 14 años que vivía en una choza en la periferia, se había revelado como un genio de la programación. Creaba aplicaciones complejas, resolvía problemas de código que programadores experimentados no podían. Ahora estaba desarrollando una app para conectar a donantes de alimentos con comunidades necesitadas. Cada historia era una prueba de que México desperdiciaba talentos increíbles simplemente por no mirar más allá de la pobreza. Cada joven rescatado era una victoria contra la desigualdad. Pero Miguel sabía que 63 vidas transformadas, aunque significativas, eran una gota en el océano. Miles de niños aún vivían en las calles. Miles de talentos aún eran invisibles. Era necesario hacer más, mucho más. Al día siguiente, Miguel tuvo una reunión con Ricardo en la oficina de la empresa farmacéutica en Santa Fe. El ambiente era lujoso, pero Miguel ya se había acostumbrado. En los últimos años, transitaba con naturalidad entre dos mundos completamente opuestos: las aulas de la universidad pública y las oficinas corporativas, las comunidades periféricas donde nacían los talentos del proyecto y los eventos de gala donde recaudaban fondos. Ricardo lo recibió con un cálido abrazo. La transformación del empresario en los últimos años era impresionante. Se había convertido en un ferviente defensor de la justicia social, usando su influencia y recursos para promover cambios reales. Su empresa ahora tenía programas sólidos de inclusión social, formaba parte de consejos de ONGs, hablaba públicamente sobre la desigualdad. Miguel, comenzó Ricardo en cuanto se sentaron, revisé tu propuesta para la nacionalización del proyecto. Es ambiciosa, muy ambiciosa. Miguel asintió, preparado para defender cada detalle. Ricardo sonrió. Y es exactamente por eso que va a funcionar. Tienes mi apoyo total. Más que eso, ya he hablado con otros empresarios. He conseguido compromisos de financiamiento que deberían cubrir al menos los primeros 2 años de expansión. Miguel sintió una ola de alivio y gratitud. Doctor Garza, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Ricardo negó con la cabeza. Miguel, ¿cuántas veces tengo que pedirte que dejes de agradecerme? Soy yo quien debería estar eternamente agradecido. Me salvaste de mí mismo. Me mostraste que hay vida más allá del ego y la codicia. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Los dos conversaron durante horas, refinando la estrategia para el Congreso. Ricardo le daría a Miguel todos los datos necesarios sobre los costos, la estructura logística, los socios potenciales. También lo ayudaría a anticipar y responder a las objeciones que seguramente surgirían. Mientras tanto, en la Facultad de Farmacia, Miguel continuaba destacándose académicamente. Estaba desarrollando una investigación de iniciación científica sobre la farmacocinética de medicamentos antirretrovirales, estudiando cómo mejorar la eficacia de los tratamientos para el VIH. Su asesor, el profesor Dr. Enrique Campos, era un investigador respetado que inicialmente tuvo dudas sobre asesorar a un estudiante tan joven. Pero Miguel había demostrado su valía rápidamente. Su capacidad de análisis era excepcional.
Leía decenas de artículos científicos por semana, absorbiendo y sintetizando información con una velocidad impresionante. Sus hipótesis estaban bien fundamentadas, sus experimentos cuidadosamente diseñados. Una tarde en el laboratorio, mientras analizaba datos de cromatografía, Miguel notó un patrón interesante en los resultados, algo que no estaba previsto en la literatura existente. Llamó al profesor Enrique y le mostró sus observaciones. El profesor se quedó en silencio por varios minutos, estudiando los gráficos. Luego miró a Miguel con una expresión de admiración. «Miguel», dijo, «creo que acabas de hacer un descubrimiento significativo. Si estos resultados se confirman, podrían cambiar la forma en que administramos estos medicamentos». Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Le encantaba esa sensación de estar en la frontera del conocimiento, descubriendo cosas que nadie sabía antes. Para eso estaba hecha su mente, para explorar, cuestionar, descubrir, pero incluso en los momentos de mayor éxito académico, Miguel nunca olvidaba de dónde venía. Cada semana dedicaba algunas horas a visitar albergues y comunidades periféricas, conversando con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Quería que supieran que tenían valor, que eran vistos, que había esperanza. En una de esas visitas en una comunidad en la zona oriente de la Ciudad de México, Miguel conoció a una niña de 10 años llamada Isabela. Estaba sentada sola en un rincón, dibujando en el suelo con un palo. Miguel se acercó y vio que estaba dibujando formas geométricas complejas, patrones matemáticos sorprendentemente sofisticados. «¿Te gustan las matemáticas?», preguntó Miguel, sentándose a su lado. Isabela lo miró con desconfianza. «No sé», murmuró. «Nunca he tenido clases bien, pero me gusta ver los números en mi cabeza. Tienen sentido». Miguel sonrió. Recordaba perfectamente esa sensación. «Isabela», dijo suavemente, «sabes que eres especial, ¿verdad? Tienes un talento excepcional, y quiero ayudarte a desarrollarlo». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Nadie le había hablado nunca de esa manera. Nadie había reconocido nunca que era más que solo otra niña pobre. Miguel sacó un papel y una pluma que llevaba en la mochila. «Te voy a poner un reto», dijo. «Si logras resolverlo, te incluiré en el programa Diamantes en Bruto. Tendrás escuela, comida, un lugar para vivir y profesores que te enseñarán todo sobre matemáticas. ¿Le entras?». Los ojos de Isabela brillaron. Asintió enérgicamente. Miguel escribió: «Un problema matemático». No era fácil, pero tampoco era imposible para alguien con talento natural. Isabela tomó el papel y comenzó a estudiar el problema. Miguel observó su concentración total, la forma en que sus labios se movían silenciosamente mientras trabajaba los números en su cabeza. 15 minutos después, Isabela tenía la respuesta, y era correcta. Miguel sintió esa sensación familiar de descubrimiento. Otro genio escondido en la invisibilidad de la pobreza. Otra vida que podría ser transformada. Isabela se convirtió en la 64ª beneficiaria de Diamantes en Bruto. Cuando Miguel llegó al Congreso de Asistencia Social la semana siguiente, estaba nervioso pero preparado. El evento se llevaba a cabo en el WLTC México, reuniendo a gestores públicos, trabajadores sociales, investigadores y activistas de todo el país. Miguel sería el ponente de clausura del segundo día. La sala estaba abarrotada cuando subió al escenario. Más de 1000 personas lo observaban con expectación. Miguel respiró hondo, miró al público y comenzó. No con datos o estadísticas, sino con una historia, su propia historia. Habló sobre el niño de 12 años que dormía en marquesinas y estudiaba con libros de la basura, sobre el día en que fue humillado en un auditorio y decidió demostrar su valía, sobre los 3 años desde entonces, las vidas transformadas, los talentos descubiertos. Su voz era firme, emocionada pero controlada. Había aprendido a usar su historia como una herramienta, no como una muleta. Luego contó sobre Isabela, sobre María José, sobre Javier, sobre Julio,
sobre cada uno de los 63 jóvenes cuyas vidas habían sido cambiadas por diamantes en bruto. El público estaba en silencio absoluto, atrapado en cada palabra. Entonces Miguel presentó los números: el costo por joven, la tasa de éxito, el impacto social medible, los retornos a largo plazo, no solo económicos, sino también en términos de cohesión social, reducción de la criminalidad, desarrollo comunitario. Todo estaba documentado, comprobado, irrefutable. Finalmente, presentó la propuesta: expandir diamantes en bruto a todas las capitales mexicanas en los próximos 2 años. Crear una red nacional de identificación y apoyo a jóvenes talentos en situación de vulnerabilidad. Establecer alianzas con universidades públicas y privadas, con gobiernos estatales y municipales, con empresas y organizaciones del tercer sector. Transformar aquello de un proyecto local en una política pública nacional. La inversión necesaria era significativa, pero Miguel demostró que era viable. Tenía los compromisos financieros de empresarios como Ricardo. Tenía el apoyo institucional de varias universidades. Tenía el interés demostrado por diversos gobernadores. Faltaba solo la articulación política necesaria para convertir aquello en una prioridad nacional. Cuando terminó su presentación, el público se puso de pie en una ovación. La gente lloraba abiertamente. Gestores públicos se acercaban a él pidiendo más información sobre cómo implementar programas similares en sus ciudades. Los periodistas hacían fila para entrevistarlo. Pero el momento más significativo ocurrió cuando una mujer de mediana edad se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. Se presentó como la secretaria de Educación Pública. Estaba profundamente conmovida por la presentación. «Joven Miguel», dijo temblando de emoción, «el gobierno federal quiere apoyar su proyecto. Vamos a incluir diamantes en bruto en el próximo presupuesto como un programa piloto nacional. Tendría recursos federales para expandirse a 10 capitales en el primer año». Miguel apenas podía creerlo. Todo aquello parecía surrealista. 3 años atrás dormía en Marquesinas. Ahora estaba conversando con la secretaria de Educación sobre políticas públicas nacionales. Esa noche, de vuelta en la residencia estudiantil, Miguel llamó a Sofía para contarle las novedades. Ella gritó de alegría al otro lado de la línea. «Amigo, lo lograste. Realmente, lo lograste». Miguel sonrió, pero su voz era pensativa. «Lo logramos, Sofía, todos nosotros, y esto es solo el comienzo. Hay tanto por hacer todavía». En los meses siguientes, la vida de Miguel se volvió aún más intensa. Necesitaba equilibrar las clases de la facultad, su investigación de iniciación científica, las reuniones para estructurar la expansión nacional de diamantes en bruto y sus responsabilidades como portavoz del proyecto. A veces se sentía abrumado, tratando de ser adolescente, estudiante y activista social simultáneamente. Pero entonces pensaba en Isabela, descubriendo que las matemáticas tenían nombre, en María José, componiendo sinfonías que emocionaban a públicos enteros, en Javier dando voz a los refugiados. Y recordaba por qué todo aquello importaba. Ricardo se convirtió no solo en un financiador, sino en un verdadero mentor. Los dos se reunían regularmente para discutir estrategias, compartir preocupaciones, planificar el futuro. Ricardo le enseñó a Miguel sobre el mundo de los negocios, sobre cómo negociar, cómo presentar ideas de forma convincente, cómo construir alianzas sostenibles. Miguel le enseñó a Ricardo sobre la empatía, sobre ver más allá de los números, sobre recordar siempre que detrás de cada estadística existía una vida humana real. La relación entre ellos era de un profundo respeto mutuo. Ricardo veía en Miguel al hijo que nunca tuvo, alguien brillante no solo intelectualmente, sino moralmente. Miguel veía en Ricardo la prueba de que las personas pueden cambiar, que es posible despertar a la realidad y elegir hacer las cosas de otra manera. Una tarde, mientras cenaban en un restaurante discreto, Ricardo hizo una confesión. «Miguel», dijo, «estaba pensando en escribir un libro sobre mi viaje, sobre cómo un niño de 12 años me transformó por completo. ¿Me darías permiso para contar nuestra historia?»
Miguel pensó por un momento. Me encantaría que la contara, doctor Garza, pero no como una historia sobre mí cambiándolo a usted. Cuéntela como una historia sobre un sistema injusto que permite que se desperdicien talentos y sobre cómo todos podemos elegir hacer las cosas diferente. Ricardo sonrió. Tienes razón. Como siempre, es exactamente ese el libro que voy a escribir. A medida que se acercaba el cuarto año de la carrera, Miguel comenzó a pensar en su futuro. Le encantaba la investigación científica, pero también se sentía cada vez más atraído por el activismo social. ¿Sería posible combinar ambas cosas? ¿Hacer investigación que tuviera un impacto social directo? ¿Desarrollar medicamentos accesibles para poblaciones necesitadas? ¿Usar el conocimiento científico como herramienta de justicia social? Conversó sobre esto con el profesor Enrique, su asesor. El profesor lo animó a seguir ese camino. Miguel dijo: el mundo necesita científicos que no olviden la dimensión humana de la ciencia, que recuerden que la investigación no se trata solo de publicaciones y premios, sino de mejorar vidas. Tú puedes ser ese tipo de científico. Mientras tanto, Diamantes en Bruto continuaba creciendo. Con el apoyo del gobierno federal, el proyecto se implementó en 10 capitales. Cientos de nuevos jóvenes estaban siendo identificados, apoyados, viendo sus vidas transformadas. Cada ciudad desarrollaba su propia identidad dentro del proyecto, adaptando la metodología a las realidades locales. En Monterrey, el enfoque estaba en talentos artísticos, con varios jóvenes siendo descubiertos como músicos, bailarines y artistas visuales excepcionales. En Mérida, muchos de los jóvenes tenían conocimientos profundos sobre la selva, la etnobotánica, la ecología. En Guadalajara se estaban descubriendo varios prodigios de la tecnología. México estaba comenzando a ver a sus talentos ocultos, y cada historia de éxito validaba la visión de Miguel. La inteligencia no tenía domicilio. La genialidad podía florecer en cualquier lugar. Un domingo soleado, Miguel visitó el antiguo lugar donde solía dormir, la marquesina de la panadería en la Avenida de los Insurgentes. Lo hacía ocasionalmente, como una forma de recordar de dónde venía, de no perder la conexión con su historia. Se sentó en el suelo, se recargó en la pared, cerró los ojos, recordó el frío que sentía, el hambre constante, la invisibilidad que lo devoraba. Pero también recordó la esperanza que nunca lo abandonó, la terca creencia de que había algo más para él, incluso cuando nada lo indicaba. Un niño de la calle se acercó mirando a Miguel con curiosidad. El niño tendría unos 8 años, ropa sucia, pies descalzos. Miguel se vio a sí mismo en ese niño. «Oye», dijo Miguel suavemente, «¿cómo te llamas?» El niño dudó antes de responder. «Pedro». «Hola, Pedro. Mi nombre es Miguel. ¿Vives por aquí cerca?» Pedro asintió. «Vivo aquí mismo, en esta calle». Miguel sintió que el corazón se le encogía. «¿Vas a la escuela, Pedro?» El niño negó con la cabeza. Miguel respiró hondo. «Pedro», dijo, «¿crees que tu vida puede ser diferente? ¿Que puedes estudiar, tener un lugar para vivir, hacer lo que te gusta?» Pedro miró a Miguel con esos ojos que conocían demasiado sufrimiento para un niño tan pequeño. «No sé», murmuró. «Nunca le he importado a nadie». Miguel sacó una tarjeta de su cartera. Era el contacto del equipo de Diamantes en Bruto en la Ciudad de México. «Escucha, Pedro, te voy a dejar esta tarjeta. Cuando estés listo, cuando quieras una oportunidad para cambiar tu vida, llama a este número. Diles que eres amigo de Miguel. Te van a ayudar». Pedro tomó la tarjeta con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Miguel se quedó unos minutos más, conversando con el niño, tratando de plantar una semilla de esperanza en ese corazón tan herido. Cuando finalmente se levantó para irse, se giró una última vez. «Pedro», dijo, «no eres invisible. Existes. Importas. Recuérdalo». El niño asintió, apretando la tarjeta contra su pecho. Miguel caminó por la Avenida de los Insurgentes con lágrimas en los ojos. Todavía había tanto trabajo por hacer, tantos Pedros esperando una oportunidad. Pero ahora
Tenía herramientas para ayudar, tenía voz para denunciar, tenía un movimiento creciente a su alrededor. Ya no estaba solo en esta lucha. Esa noche, Miguel recibió un correo electrónico de la universidad. Era una invitación formal para ser el ponente de apertura del próximo gran simposio científico de la Facultad de Farmacia. El mismo simposio donde 5 años atrás su vida había cambiado por completo. El mismo auditorio donde había sido humillado y luego había triunfado. Miguel miró la invitación durante un largo rato. Sería un momento para cerrar el círculo por completo, para regresar al lugar donde todo comenzó, pero ahora como un estudiante respetado, un investigador prometedor, un activista reconocido. Aceptó la invitación sin dudarlo. En los meses siguientes, mientras se preparaba para la conferencia, Miguel reflexionaba sobre su viaje. 5 años. Parecía toda una vida. El niño invisible que pepenaba basura se había convertido en un joven de 17 años estudiando farmacia, desarrollando investigaciones científicas, liderando un movimiento nacional de justicia social. Era casi increíble, pero al mismo tiempo, Miguel sentía que de alguna manera siempre supo que llegaría aquí, no por arrogancia, sino por esa fe terca que su madre había plantado en él cuando era niño. La creencia de que tenía un don especial, un propósito importante. Sofía lo ayudó a preparar la conferencia. Los dos pasaron tardes enteras discutiendo qué debería decir Miguel, cómo estructurar la presentación, qué mensaje quería dejar. Miguel no quería que fuera solo una historia de superación personal. Quería que fuera un llamado a la acción, un desafío para que todos los presentes vieran más allá de sus burbujas de privilegio. Una invitación para ser parte de la solución. Ricardo también ofreció ayuda, sugiriendo ajustes en la forma de presentar los datos de Diamantes en Bruto, compartiendo su propia perspectiva de transformación. Estaría allí el día del evento, en primera fila, apoyando a Miguel como siempre lo hacía. A medida que se acercaba el día del simposio, Miguel sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Ese momento sería simbólico de muchas maneras. Sería su oportunidad de mostrarles a aquellos que se habían reído de él 5 años atrás lo lejos que había llegado. Pero más importante, sería su oportunidad de inspirar a una nueva generación a hacer las cosas de otra manera, a ver a los invisibles, a nunca desperdiciar talentos por prejuicios. La noche antes del simposio, Miguel no pudo dormir mucho. Se quedó despierto pensando en todo lo que había vivido, en todas las personas que lo habían ayudado, en todos los jóvenes cuyas vidas habían sido cambiadas por diamantes en bruto. Pensó en su madre, imaginando lo orgullosa que estaría si pudiera verlo ahora. Pensó en su padre, que se había rendido a la vida cuando la tristeza se volvió insoportable, y deseó que hubiera tenido la fuerza para continuar. Cuando el sol salió sobre la Ciudad de México en la mañana del simposio, Miguel estaba listo. Se puso su mejor traje, el primero que había comprado con su propio dinero. Se miró en el espejo y vio no ya a un niño frágil y asustado, sino a un joven determinado, listo para hacer historia. Era hora de volver a ese auditorio, era hora de completar el círculo. Era hora de mostrarle al mundo que los talentos no tienen domicilio, que la genialidad puede florecer en cualquier lugar y que cuando damos oportunidades reales a los invisibles, ellos pueden cambiar el mundo. Miguel salió de la residencia estudiantil y caminó hacia la Facultad de Farmacia. Cada paso era una afirmación, cada respiración era una preparación. El niño invisible estaba a punto de brillar una vez más. El auditorio estaba abarrotado cuando Miguel llegó. Las mismas sillas alineadas, el mismo escenario imponente, el mismo pizarrón blanco al fondo. Pero todo parecía diferente ahora. 5 años atrás, había entrado allí como un intruso, un pepenador de latas que no pertenecía a ese mundo de conocimiento. Hoy entraba como el ponente principal, esperado por cientos de personas que admiraban su trayectoria. Miguel se detuvo un momento en la entrada, dejando que los recuerdos lo inundaran. Recordó la ecuación compleja que había visto en ese pizarrón, la humillación que sintió cuando lo expulsaron,
el coraje desesperado que lo hizo aceptar el desafío de Ricardo, cómo le temblaban las manos al tomar el gis, cómo su voz, inicialmente tímida, fue ganando fuerza mientras resolvía el problema. Era como si ese día hubiera ocurrido simultáneamente hace una eternidad y apenas ayer. Sofía apareció a su lado, poniendo una mano en su hombro. «¿Listo, amigo?», preguntó con esa sonrisa alentadora. Miguel respiró hondo y asintió. Más que listo. Los dos entraron juntos. El movimiento en el auditorio se detuvo momentáneamente cuando la gente se percató de la llegada de Miguel. Los susurros se extendieron por el público. Allí estaba él, el niño genio de las calles, ahora un joven de 17 años que había transformado no solo su propia vida, sino también las de decenas de otros. Miguel caminó hasta la primera fila donde Ricardo ya estaba sentado. El empresario se levantó para abrazarlo cálidamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo. Miguel sonrió, nervioso, emocionado, pero seguro. Ricardo le apretó el hombro. «Lo harás increíble». Como siempre, en los asientos cercanos estaban otras personas importantes en el viaje de Miguel. El profesor Enrique, su asesor de investigación, el rector Fernando, Laura, la secretaria de Ricardo, que había sido testigo de toda la transformación de su jefe, y para sorpresa y alegría de Miguel, varios de los jóvenes de Diamantes en Bruto también estaban presentes. María José, ahora con 14 años, que se había convertido en una compositora reconocida a nivel nacional. Javier, el políglota, que trabajaba como voluntario con refugiados. Julio, el programador prodigio. Isabela, la niña que dibujaba patrones matemáticos en el suelo con palos y ahora estudiaba en una escuela especializada en matemáticas avanzadas. Verlos a todos allí, sanos, felices, desarrollando sus talentos, era la mayor recompensa que Miguel podría recibir. El organizador del evento, el mismo señor de traje gris que había intentado expulsar a Miguel 5 años atrás, subió al escenario para dar la bienvenida. Parecía visiblemente incómodo, sabiendo que todos recordaban su papel en esa historia. «Señoras y señores», comenzó con voz temblorosa, «es un honor extraordinario recibir hoy como nuestro ponente principal al joven Miguel Ángel Hernández. Hace 5 años, este auditorio fue escenario de un momento que cambió no solo la vida de Miguel, sino que también nos obligó a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre cómo la sociedad desperdicia talentos por la desigualdad. Hoy, Miguel regresa no como aquel niño descalzo que fue injustamente humillado, sino como un brillante estudiante de farmacia, un prometedor investigador y el creador de uno de los programas de inclusión social más exitosos del país. Es un privilegio tenerlo con nosotros. El público aplaudió calurosamente. Miguel se levantó y caminó hacia el escenario. Cada paso en ese pasillo central estaba cargado de significado. Era el mismo camino que había recorrido 5 años atrás, pero en sentido opuesto. Aquella vez, caminaba hacia la expulsión, la humillación. Hoy, caminaba hacia el reconocimiento, la celebración. Cuando llegó al escenario, Miguel se quedó en silencio por unos segundos, mirando al público. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era emoción pura. Finalmente, comenzó a hablar. «Buenas tardes a todos. Es difícil expresar con palabras lo que significa estar aquí hoy. En este mismo auditorio, hace 5 años, yo era invisible. Más que eso, era indeseado, un estorbo, un niño sucio y descalzo que no pertenecía a un espacio de conocimiento». La voz de Miguel era firme, pero cargada de emoción. Hizo una pausa antes de continuar. «Viví en las calles de la Ciudad de México de los 10 a los 12 años. Perdí a mis padres en un corto lapso de tiempo. Fui abandonado por parientes que no querían la responsabilidad de cuidarme. Dormí en marquesinas en el frío de la madrugada. Hurgué en la basura para encontrar comida. Fui tratado como menos que humano por una sociedad que juzga el valor por la apariencia y la cuenta bancaria. Pero incluso en los días más difíciles, incluso cuando el hambre dolía en el estómago y el frío me calaba los huesos,
Algo dentro de mí se negaba a rendirse. Mi madre, antes de partir, solía decir que yo tenía un don especial, y yo le creía. Creía que mi mente brillante significaba algo, que tenía un propósito. Miguel señaló el pizarrón blanco detrás de él. Ese día, hace 5 años, había una ecuación compleja escrita allí, una ecuación de farmacocinética que desafiaba incluso a los doctores presentes. La reconocí porque había estudiado el tema solo, en libros encontrados en la basura. Y cuando fui humillado públicamente, cuando se rieron de mí, cuando me usaron como una broma, algo dentro de mí se rompió. Pero no de forma negativa. Se rompió la resignación, la aceptación pasiva de la invisibilidad, y en su lugar nació el coraje de decir no. Yo existo, tengo valor, lo voy a demostrar. El público estaba completamente en silencio, atrapado en cada palabra. Miguel continuó, su voz ahora más fuerte. Subí a este escenario y resolví esa ecuación. No solo la resolví, demostré un entendimiento profundo que sorprendió a los especialistas. Y en ese momento dejé de ser invisible. Pero la historia no es sobre que yo fuera especial. La historia es sobre cuántos otros Migueles hay por ahí, invisibles, desperdiciados, ignorados. Cuántos talentos extraordinarios están durmiendo en marquesinas en este preciso momento. Cuántas mentes brillantes están pepenando basura para sobrevivir. Cuántos niños genio están siendo tratados como un estorbo simplemente porque nacieron pobres. Miguel hizo una pausa para beber agua. Sus manos temblaban ligeramente, pero era de emoción, no de nerviosismo. En los últimos 5 años he tenido el privilegio de reconstruir mi vida. Esta universidad me acogió, me dio educación, alojamiento, apoyo psicológico. Me trató con dignidad y respeto, pero yo no quería ser una excepción. No quería ser solo una bonita historia de superación individual mientras miles de otros permanecían invisibles. Entonces nació el proyecto Diamantes en Bruto. En la pantalla detrás de Miguel comenzaron a aparecer fotos y datos. Rostros de jóvenes sonriendo, gráficos mostrando resultados, testimonios emocionantes. En los últimos 3 años, dijo Miguel, Diamantes en Bruto ha identificado y apoyado a 283 jóvenes en situación de vulnerabilidad social con talentos extraordinarios. 283 vidas transformadas. 283 pruebas de que la inteligencia no tiene domicilio, que la genialidad puede florecer en cualquier lugar cuando damos oportunidades reales. Miguel comenzó a contar historias individuales. Habló de María José, la niña que componía sinfonías en su cabeza mientras vivía en un albergue. De Javier, que aprendió 5 idiomas solo escuchando conversaciones en las calles. De Julio, que programaba aplicaciones complejas sin haber tenido nunca una computadora propia. De Isabela, que dibujaba patrones matemáticos en el suelo con palos. Cada historia arrancaba lágrimas del público. Pero Miguel también presentó datos. Tasa de éxito académico de los jóvenes apoyados por el proyecto, índices de desarrollo personal, impacto en las comunidades de origen, retorno social de la inversión, todo meticulosamente documentado, científicamente validado, demostrando que aquello no era caridad ni asistencialismo, era justicia social, era una inversión inteligente en el futuro del país, era el reconocimiento de que desperdiciar talentos por la desigualdad es un error moral y también económico. Miguel entonces cambió el tono, volviéndose más desafiante. Pero no subí a este escenario hoy solo para celebrar lo que ya hemos conquistado. Vine para desafiarlos a todos ustedes, porque 283 vidas transformadas, aunque significativas, son una gota en el océano. Millones de niños mexicanos aún viven en situación de pobreza. Miles aún duermen en las calles. Incontables talentos aún se están desperdiciando en este preciso momento. Y la responsabilidad de cambiar eso no es solo mía, es de todos nosotros, es de cada profesor en este auditorio, que puede mirar más allá de las calificaciones y ver potenciales ocultos,
Es de cada investigador, que puede usar su conocimiento para desarrollar soluciones que impacten a las comunidades necesitadas. Es de cada empresario, que puede crear oportunidades reales en lugar de programas de fachada. Es de cada gestor público, que puede implementar políticas basadas en evidencia en lugar de en ideologías vacías. Es de cada ciudadano, que puede elegir ver a los invisibles en lugar de pasar a su lado como si fueran parte del paisaje urbano. La voz de Miguel resonaba en el auditorio con una fuerza que venía de adentro, de esa parte de él que nunca se había rendido, incluso en los días más difíciles. No quiero que dentro de 5 años tengamos solo unas cuantas historias bonitas más de superación individual. Quiero que dentro de 5 años ningún niño en México sea invisible. Que todo talento sea identificado, nutrido, desarrollado. Que la pobreza ya no sea sinónimo de un destino fracasado. Que nacemos en contextos diferentes, pero no tenemos por qué morir en los mismos contextos. Que la movilidad social sea real, no solo un discurso político. El público estalló en aplausos, la gente se puso de pie. Las lágrimas corrían por los rostros de profesores, estudiantes, gestores. Miguel dejó que el aplauso continuara por unos momentos antes de pedir silencio para concluir. Voy a terminar con una frase que escribí en el pizarrón hace 5 años, en mi primer día como estudiante en esta universidad. Miguel tomó un marcador y escribió en letras grandes en el pizarrón blanco: el talento no tiene domicilio ni apariencia. Se giró de nuevo hacia el público. Esta no es solo una frase bonita, es una verdad científicamente comprobable. Es un llamado a la acción. Es un compromiso que todos debemos hacer, de nunca más juzgar el potencial por la apariencia, de nunca más desperdiciar talentos por prejuicios, de construir una sociedad donde cada niño, independientemente de dónde nazca o cuánto dinero tengan sus padres, pueda desarrollar plenamente sus dones. Porque cuando hacemos eso, no solo estamos ayudando a individuos, estamos construyendo un país mejor para todos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Los profesores lloraban abiertamente. Los estudiantes gritaban palabras de apoyo. El organizador del evento, con lágrimas en los ojos, subió al escenario para abrazar a Miguel, pidiendo disculpas públicamente por lo que había hecho 5 años atrás. Miguel lo abrazó de vuelta, demostrando que no guardaba rencor. Aquello también era parte del mensaje. La transformación era posible, para individuos, para instituciones, para sociedades. Pero entonces sucedió algo inesperado. Ricardo Garza se levantó de la primera fila y pidió la palabra. Miguel, sorprendido pero curioso, lo invitó al escenario. El empresario subió lentamente, su expresión era de profunda emoción. Cuando tomó el micrófono, su voz temblaba. Con el permiso de Miguel, me gustaría decir algunas palabras. El público guardó silencio. Muchos allí recordaban el papel de Ricardo en la historia 5 años atrás. El empresario arrogante que había humillado públicamente a un niño pobre. Ricardo respiró hondo antes de comenzar. Hace 5 años, subí a este mismo escenario como un hombre completamente diferente. Era arrogante, cruel, encerrado en una burbuja de privilegios que me impedía ver la realidad. Usé a ese niño como una broma. Me reí de su pobreza, de su apariencia. Pensé que estaba demostrando mi superioridad intelectual, pero lo que realmente estaba demostrando era mi bancarrota moral. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ricardo. Cuando Miguel resolvió esa ecuación, cuando me derrotó intelectualmente frente a todos, sentí vergüenza. Pero no fue una vergüenza pasajera, fue el inicio de una transformación profunda, porque Miguel no solo demostró que era más inteligente que yo, demostró que era más humano, más generoso, más valiente. Un niño de 12 años que lo había perdido todo me enseñó lo que realmente importa en la vida. Ricardo miró directamente a Miguel. Perder esa apuesta fue la mejor pérdida de mi vida, porque me obligó a despertar, a ver fuera de mi torre de marfil, a darme cuenta de cuánto dolor hay en el mundo y cuánta diferencia podría hacer si dejara de ser egoísta. Miguel no me humilló ese día. Miguel me salvó.
Me salvó de desperdiciar el resto de mi vida siendo un hombre vacío, rico materialmente, pero pobre espiritualmente. El público estaba completamente conmovido. Incluso las personas que conocían a Ricardo solo como el empresario multimillonario estaban viendo un lado de él que nunca habían imaginado que existiera. En los últimos 5 años, continuó Ricardo, he tenido el privilegio de trabajar junto a Miguel en el proyecto Diamantes en Bruto, de ver la diferencia que se hace cuando elegimos ver a los invisibles, de ser testigo de cómo se transforman vidas. Y cada una de esas vidas me transforma también a mí. Me recuerda que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, está en las conexiones humanas, en hacer una diferencia, en dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Ricardo hizo una pausa, controlando la emoción. Quiero pedir disculpas públicamente a Miguel por haberlo tratado con crueldad hace 5 años, a todos los jóvenes que han sido beneficiados por el proyecto, porque mi transformación no les devuelve los años que la sociedad les robó. Y a cada persona en este auditorio, porque yo representaba lo peor que la élite mexicana puede ser: arrogancia, indiferencia, crueldad casual. Pero también quiero decir que la transformación es posible, que despertar a la realidad es posible, que elegir hacer las cosas diferente es posible, y que cada uno de nosotros tiene ese poder de elección todos los días. El público estalló en aplausos una vez más. Ricardo se giró hacia Miguel y los dos se abrazaron. Fue un momento de reconciliación profunda, de perdón genuino, de conexión humana que trascendía las diferencias. Allí estaban 2 hombres que la vida había puesto en lados opuestos, pero que habían elegido construir puentes en lugar de muros. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el rector Fernando pidió la palabra. Anunció que la universidad estaba creando una cátedra permanente de estudios sobre desigualdad y talentos desperdiciados. Un centro de investigación dedicado a entender científicamente los mecanismos que perpetúan la exclusión social y a desarrollar intervenciones basadas en evidencia. Y que Miguel, tan pronto como concluyera su licenciatura, sería invitado a formar parte de ese centro como investigador. Miguel se emocionó con el anuncio. Era todo lo que siempre había querido: combinar ciencia y justicia social, usar el conocimiento para transformar realidades, hacer investigación que realmente importara. Después del evento oficial, decenas de personas rodearon a Miguel queriendo conversar, tomarse fotos, pedir más información sobre el proyecto. Los periodistas pedían entrevistas. Gestores públicos de otras ciudades querían implementar programas similares. Empresarios ofrecían financiamiento. Era casi abrumador, pero Miguel podía ver lo que realmente importaba. Cada persona allí representaba una posibilidad de más vidas transformadas, más talentos descubiertos, más invisibles volviéndose visibles. Más tarde esa noche, Miguel regresó solo al auditorio vacío. Las luces estaban apagadas, las sillas desocupadas. Subió al escenario una última vez, mirando hacia donde había estado el público. Recordó cada momento importante que ese espacio había presenciado: la humillación, el coraje, la victoria, el regreso triunfal. Era como si todo su viaje estuviera condensado en ese lugar. Miguel caminó hasta el pizarrón y miró la frase que había escrito: el talento no tiene domicilio ni apariencia. Tomó el marcador y añadió otra línea debajo: y cuando damos oportunidades reales, cambiamos no solo vidas individuales, sino el mundo entero. En ese momento, sentado solo en el escenario vacío, Miguel se permitió finalmente procesar todo lo que había vivido. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a los años más difíciles. Gratitud por cada persona que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Gratitud por haber encontrado su propósito. Pero junto con la gratitud venía también un renovado sentido de responsabilidad. Porque Miguel sabía que su historia era extraordinaria, pero no debería ser rara.
No debería ser excepcional que un niño inteligente logre desarrollar su potencial. Debería ser lo normal, el estándar, la expectativa. Y luchar para que eso se convirtiera en realidad sería el trabajo de su vida. Miguel pensó en Pedro, ese niño de 8 años que había encontrado en la misma marquesina donde solía dormir. ¿Habría llamado al número de diamantes en bruto? ¿Estaría siendo apoyado ahora? Miguel hizo una nota mental para verificarlo al día siguiente, porque cada niño importaba, cada vida tenía valor, cada talento merecía ser nutrido. Miró por la ventana del auditorio y vio la Ciudad de México iluminada en la noche. En algún lugar allá afuera, en ese preciso momento, había un niño o una niña durmiendo en alguna marquesina, quizás con una mente brillante escondida bajo ropa sucia, quizás con sueños que parecían imposibles, quizás sintiéndose invisible. Miguel hizo una promesa silenciosa a esos niños. Voy a luchar por ustedes. Voy a usar mi voz para denunciar la injusticia. Voy a usar mi historia para inspirar cambios. Voy a usar mi conocimiento para desarrollar soluciones. No están solos. No son invisibles. Yo los veo. Y voy a hacer que el mundo también los vea. Cuando finalmente salió del auditorio, Miguel caminó por la universidad desierta, pasó por los laboratorios donde desarrollaba sus investigaciones, por la biblioteca donde pasaba horas estudiando, por los jardines donde conversaba con amigos. Cada espacio cargaba recuerdos, cada rincón había sido testigo de parte de su transformación. Al llegar a la residencia estudiantil, Miguel entró en su cuarto y se acostó en la cama. Miró al techo y sonrió. Tenía 17 años. Estaba estudiando farmacia en una de las mejores universidades del país. Desarrollaba investigaciones científicas prometedoras. Lideraba un movimiento nacional de inclusión social. Tenía amigos verdaderos, mentores que creían en él. Un propósito claro. Era mucho. Era más de lo que aquel niño de 10 años, recién huérfano y asustado, podría haber imaginado. Pero Miguel también sabía que el viaje apenas comenzaba, que había tanto por hacer todavía, tanto por conquistar, tanto por transformar, y estaba listo, más que listo, porque había aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar, que las circunstancias no definen los destinos, que donde nacemos no determina a dónde podemos llegar, que los talentos existen en todas partes, esperando solo oportunidades reales, que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, que la transformación es posible. Siempre. La historia de Miguel era la historia de un niño invisible cuya luz fue imposible de apagar. Era la historia de una ecuación que reveló mucho más que un resultado matemático. Reveló verdades profundas sobre la desigualdad, el prejuicio, el desperdicio de talentos. Era la historia de cómo toda una sociedad fue forzada a confrontar sus propias fallas. Era la historia de transformaciones individuales que generaron transformaciones colectivas. Era la historia de una esperanza terca que se negó a morir, incluso en los días más oscuros. Era la historia de un país que finalmente comenzó a ver a sus invisibles. Era la historia que demostraba que cuando damos oportunidades reales a los marginados, cuando tratamos cada vida con dignidad y respeto, cuando reconocemos que el talento no tiene domicilio ni apariencia, ocurren milagros. No milagros en el sentido sobrenatural, sino milagros profundamente humanos. Vidas transformadas, potenciales realizados, injusticias corregidas, futuros reescritos. Y todo comienza con una elección simple pero poderosa, la elección de ver realmente a aquellos que la sociedad intenta hacer invisibles, de reconocer el valor donde otros solo ven pobreza, de ofrecer oportunidades donde otros solo ofrecen lástima, de creer cuando otros dudan, de luchar cuando otros se rinden. Miguel había hecho esas elecciones, Ricardo había hecho esas elecciones, Sofía había hecho esas elecciones, la universidad había hecho esas elecciones, y cada vez que alguien hace esas elecciones, el mundo cambia un poco, se vuelve un poco más justo, un poco más humano, un poco más parecido a lo que debería ser. Esta es la historia de Miguel Ángel Hernández.
del niño que era invisible pero se negó a desaparecer, del talento que fue desperdiciado pero encontró una forma de florecer, de la voz que intentaron callar pero se convirtió en un grito de denuncia y esperanza, del futuro que parecía imposible pero se volvió gloriosamente real. Y esta historia continúa, cada día, cada niño identificado por diamantes en bruto, cada talento descubierto, cada vida transformada, cada persona que elige hacer las cosas de otra manera. La historia continúa. Y tú, que estás escuchando ahora, puedes ser parte de ella, porque transformar el mundo no es responsabilidad de un niño genio, es responsabilidad de todos nosotros, juntos.